Bien, ok. Entonces, a continuación, pues vamos a realizar una sesión introductoria de fundamentos de programación en donde vamos a crear una carpeta de proyecto. En primer lugar, por, por aclarar un poco la manera como se empezaría a trabajar con Unity, es obviamente la descarga e instalación, si de pronto aún no lo han hecho. La manera como cerrar las otras pestañas. Listo. La manera como trabaja Unity en este momento y ya desde hace ya varios años es desde una aplicación, la instalación de una aplicación que se llama Unity Hub, que básicamente lo que permite administrar son, mm, digamos que tres cosas. Dos cosas esenciales y la tercera son como todo el marco de tutoriales y de aprendizaje que genera la plataforma. Pero básicamente son dos cosas. Las versiones de Unity que yo instale, que yo tenga instaladas, y dos, los proyectos que yo tenga, que yo esté realizando y esté trabajando. Entonces, esta herramienta, Unity Hub, me permite organizar esta opción. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, descargar para Windows, obviamente descargará para cada plataforma, lo instalo. En el momento de instalar, eh, el programa me va a pedir necesariamente que yo, si no me he registrado, me registre. Y este registro es primero para generar una cuenta de usuario dentro de la plataforma de Unity, primero eso. Dos, para para adquirir la versión de licencia que yo necesite. Em, ¿Cuál es la versión recomendable? Obviamente es eh, la versión, ups, la versión free. En este momento la versión free, eso ha pasado a lo largo de los años, es lo suficientemente funcional como para que con esa yo ya pueda trabajar sin problema. Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo pequeñito, trabajo relativamente, digo yo relativamente, juegos no muy complejos, que no necesitan mucha robustez, con la versión free es más que suficiente. Si yo tengo equipos de trabajo muy completos, si tengo que trabajar en red y una serie de condiciones en ese sentido, y otras técnicas con respecto a las características técnicas de la aplicación en sí, pues es muy posible que a ello ya tenga que tal vez como estudio ver la posibilidad de comprar Unity. Sin embargo, vuelvo y digo, uno perfectamente con la versión free se puede valer. Entonces, aquí yo ingresé, sin embargo, pues si no tengo una cuenta de usuario, igual puedo con mi correo electrónico, ingreso. Una vez yo instalo Unity Hub y he creado mi cuenta de usuario, solo al momento de yo abrir Unity Hub es que me va a hablar a mí precisamente de esa licencia que yo pueda llegar a tener y me va a dar las opciones. Aquí como yo ya la tengo abierta, como ya tengo creada yo esa opción, pues básicamente él ingresa de una vez sin problema. Sin embargo, aquí en preferencias, por ejemplo, yo tengo cuáles son las licencias que yo tengo en este momento. Tengo una licencia personal que está activada desde junio 30 del 2016. Sí, aquí puedo adicionar las que yo haya creado o haya comprado. Entonces, aquí en preferencias, pues, vuelvo y digo, podría adicionar la personal. Sin embargo, cuando uno instala Unity Hub, yo ya me he registrado y todo eso, el de una me va a mandar a esta opción de escoger el tipo de licencia que yo quiera, que yo necesite. Obviamente se escoge la personal. Unity Hub, una vez yo lo tengo instalado, solamente él tendría como aplicación instalada es a sí mismo. No tiene ninguna versión como tal de Unity. Y muy posiblemente, o de hecho siempre es así, las versiones que me va a mostrar a mí para instalar, generalmente van a ser aquellas que estén más actualizadas para instalar. ¿Sí? O sea, las más recientes, perdón. Entonces, es posible, por ejemplo, que me muestre de una vez la versión 2024, 4, no sé qué. Entonces, porque de hecho es lo que haría, mostrarme las versiones más actuales del programa para instalar.
Aquí, básicamente, si se dan cuenta, están los instaladores que ya están creados. Si yo le digo que me instale un editor, aquí me muestra precisamente las versiones del programa que yo podría llegar a instalar. Los lanzamientos oficiales, los lanzamientos previos, ¿sí? O buscar un archivo que en este caso, pues, no hay. Me refiero a que no hay ninguna versión dentro del equipo. ¿Cuál sería la recomendable? Depende. ¿Depende de qué? Depende de la aplicación a futuro para qué plataforma yo vaya a desarrollar y que vaya a utilizar. En lo personal, yo tengo instalado la versión 2019 4.34 porque es la versión con la que puedo yo manejar un add-on, las librerías de realidad virtual de Google, Google Cardboard, es decir, este dispositivo de cartón, que se llama Cardboard, en donde yo ponía el celular y podía ver una aplicación en realidad virtual. Lo que se hacía en ese entonces, estoy hablando de hace bastante tiempo. Hoy en día prácticamente las versiones actuales se les dificulta mucho trabajar con estas versiones de Google VR precisamente porque pues, las actuales trabajan es ya con Oculus y todo eso. No significa que esta, por ejemplo, no trabaje con Oculus, obviamente también, pero para el 2019 todavía no se había masificado y pues algo que tienen las empresas de tecnología, lo tienen ahora y lo tendrán siempre, es que ellos en su afán de mercado y todo el cuento, pues ellos van a decirle a uno, hey, nosotros ya no vamos a dar soporte a tal tecnología porque ya está descontinuada. Es como la empresa que vende suéteres cada 3 meses cuando una prenda de vestir bien usada le dura hasta 20 años, pero ellos se inventaron el cuento de las temporadas y las estaciones y todo el cuento. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo tengo esta 2019, por lo que les cuento, por esta versión de Google y porque para otra aplicación que yo suelo utilizar, pero que ya es de realidad aumentada, Buforia, pues tengo la opción de utilizar unas versiones viejitas de Buforia que no tienen la marca de agua maluca que tiene hoy en día Buforia. Entonces la Buforia ahorita para versión free maneja una marca de agua horrible que ocupa todo el espacio de la aplicación y pues obviamente es para decirle a uno sí o sí, casi que con pistola, compra. ¿Para qué? Porque la única manera de quitar esa marca de agua es comprando la aplicación. Hay una versión free, pero la versión free, vuelvo y digo, tiene una marca de agua. Entonces, las versiones actuales de Unity solamente son relativamente compatibles por la manera en la que se configura con las versiones actuales de Buforia. Entonces, yo por eso tengo esta viejita, es la más viejita, no digo, es la más moderna de las viejas que yo tengo. Sin embargo, aquí tengo instalada solamente la 2019. En mi otro equipo tengo instalado otras versiones, aunque ya he ido migrando código, entonces ya no las necesito tanto. Pero tenía versión 2017, 2018. Ahí ustedes pueden tener diferentes versiones, las que ustedes quieran, tanto que necesiten y tanto que les aguante el computador. Aquí en proyectos van a ver ustedes todas sus carpetas de proyecto creadas y aquellas que necesiten crear. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo una ya creada que se llama Fundamentos de Programación, sin embargo, yo voy a crear aquí una nueva, precisamente para mostrarles cómo se crea la carpeta de proyecto. Aquí van a ver si el proyecto está vinculado a un esquema de Unity Version Control, precisamente para los colaboradores, esto para trabajar en línea, el nombre del proyecto, si está o no conectado a la nube, cuál fue la última vez que se modificó y cuál es la versión del editor. Clave aquí es que el editor en Unity, yo puedo editar con una versión 2019 un proyecto de versión 2018, por ejemplo, pero no al revés. Que me abra el proyecto nuevo con una versión vieja de Unity es una cosa, pero que reconozca códigos, que reconozca integraciones es otra cosa muy diferente y lo más probable es que en efecto no, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan claro. También, ahora que una versión nueva una versión del proyecto elaborada en una versión, por ejemplo, 2019, perdón, elaborada en 2018, que yo la abra en un editor 2019, por ejemplo, digamos que aquí yo tuviera más versiones del programa,
No significa que por eso, que porque yo tengo una versión 2019 de Unity y voy a abrir una versión 2018 de un proyecto, no significa que porque la pueda abrir me funcione el 100%. Es posible que pues llega, tal vez haya inconvenientes, haya conflictos. Esos conflictos generalmente, ¿qué tienen que ver? En que los elementos de código, por ejemplo, por lo general es eso, que ya estén, que hayan sido instalados en esa versión de Unity, no sean compatibles con la actual. Puede llegar a pasar, ¿sí? Sin embargo, pues una cosa en la que nos cuidamos los desarrolladores es en crear que lo que creamos sea compatible con lo que viene más adelante. En lo posible, en algunos casos, que sea compatible con lo que venía de atrás. De hecho, estamos en el 2024, pero generalmente una aplicación de Android yo la creo para una versión de Android mínimo 8.1 o 8.0, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque siendo una versión bastante vieja, ya estamos en la 13, 14, más o menos, ya estamos, algunos celulares ya están trabajando con la versión 13 de Android, no significa que uno vaya a crear para la versión 13. Es a veces preferible trabajar en la versión más viejita porque no todos los celulares que tienen todas las personas tienen la última versión de Android. La versión 8 es una versión muy vieja, bastante vieja, pero es muy posible que muchas personas tengan esta versión y no tengan la posibilidad de actualizar a una más reciente. Entonces, de esta manera una característica excluyente de mercado, que es las versiones de Android, obviamente las versiones de dispositivo, yo la amplío desarrollando desde una viejita mínima con la que yo pueda trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, la versión 8 no digo que sea la más compatible con realidad virtual o realidad aumentada, pero es una que medianamente trabaja. La versión 5.1, por ejemplo, sería la versión más vieja con la que yo podría trabajar la aplicación de Google VR. Obviamente si hablamos de Oculus o cualquier otra, perdón, si hablamos de otras aplicaciones para celular que trabajen realidad virtual o realidad aumentada, por ejemplo, básicamente, por ejemplo, la plataforma actual de Google, que es Arcore, pues ya estaríamos hablando necesariamente de versiones mucho más actuales de Android y de dispositivos con características gama alta y recontra alta. Es decir, estamos hablando de dispositivos de millón en adelante. Tal vez puede ser 800.000 pesos en adelante. Puede ser, lo hablo en términos de costo por la capacidad adquisitiva que tiene el mercado. Entonces, entre más compleja sea la tecnología a la que yo voy a proyectarme, menor es la cantidad de personas que posiblemente tengan acceso a dicha tecnología. Digamos que aquí yo podría escoger el editor, pero pues básicamente sería el editor que está actualizado. ¿Por qué me aparece este cacharrito que están viendo acá? Porque es que esta carpeta de proyecto yo la guardé en mi equipo y fue con la versión 2020 3.14. Esta yo la hice el año pasado, antepasado, si no estoy mal. Pero la hice con esta versión de Unity. Eh, Obviamente para lo que yo necesitaba, pues me funcionaba perfecto, pero pues digamos que, y también porque había una serie de elementos de plugins que yo instalé. Plugin no, Access, usemos el término de Unity de Access, que solamente funcionaba con esta versión. Entonces me tocó con esta o esta. Bueno, entonces esto aparece por esto, porque aquí me está diciendo que esto fue hecho con esta versión de Unity, pero esta versión de Unity está instalada. Entonces voy a crear aquí un nuevo proyecto. Déjale aquí cancelar. Aquí yo puedo adicionar carpetas de proyecto del disco o de un proyecto remoto que yo tenga, o sea, tengo la carpeta de proyecto creada, pero de pronto no incluida aquí integrada Unity Hub. Entonces aquí lo puedo hacer desde acá. Simplemente la carpeta de proyecto tal cual como esté creada. Voy a decirle aquí nuevo proyecto. Y aquí yo le voy a llamar a esta carpeta clase 1, creación, carpeta. ¿Y dónde me la va a guardar? En proyectos Unity, que es la ubicación que yo tengo en una partición de mi disco que se llama, que es en esta partición, yo tengo una carpeta que se llama proyecto de Unity y aquí voy a crear esta carpeta de proyecto. ¿Qué es lo que yo podría especificar acá? Pues si voy a empezar, por ejemplo, con plantillas, un ejemplo, estos son tecnologías de postproceso de renderizado que básicamente intervienen en lo que son los shaders y la iluminación y todo este cuento.
Puedo trabajar en una plantilla 3D móvil, 2D móvil, que sería descargable, o podría iniciar con estas que son el núcleo del proyecto, 2D o 3D, ¿sí? Este 3D con extras, que básicamente sería un proyecto, me genera el proyecto con un pequeño ejemplo de elementos dentro del proyecto que son de carácter 3D. Cualquiera de estas dos funciona, me refiero a que yo puedo poner un 3D Core, pero luego lo cambio a 2D Core, pues no, o sea, ya crea la carpeta, digamos que en ese sentido no tendría ningún inconveniente, pero pues, digamos que Unity se cerciora de mostrarme esas opciones y estas otras que están viendo. Todas estas que ustedes están viendo acá no serían, por ejemplo, en esta versión de Unity, curiosamente, no serían las versiones, por ejemplo, esta VR o Arcore no necesariamente serían con las aplicaciones que yo les estaba comentando, ¿sí? Porque esta 2019, si bien es compatible con la versión de Google VR que les comentaba, no sería con el núcleo de Google, sería con otro núcleo, y lo mismo acá. Sin embargo, pues ahí está, pero este Auto Showroom pues sería un ejemplo de una aplicación hecha para mostrar un showroom. Esto ustedes lo pueden experimentar y revisar, uy, qué bacano, ¿qué será eso? Y aquí tienen varias aplicaciones, tienen 4 aplicaciones, bueno, en esta 2019, que son de entrenamiento. Van a ver escenas ya creadas, elementos ya dispuestos, pero que necesariamente van a involucrar entrar a la plataforma de entrenamiento y hacer los tutoriales que estén mencionando ahí. Esta es una opción bastante interesante para empezar a aprender con Unity. Obviamente, añadido a lo que veríamos en de formación, pero esto sería algo súper recomendado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una 3D Core, un núcleo 3D con una carpeta de proyecto completamente vacía. Vamos a decirle crear proyecto. Dependiendo de la velocidad de su máquina, de la memoria RAM, de si tienen, les comentaba en algún momento que yo había cambiado los discos duros de mi equipo por discos de estado sólido porque ya me tenía un poquito angustiado esa demora para trabajar. Aquí ya prácticamente lo abre en menos de un minutico. Voy a ayudarle un poco cerrando esta aplicación. Uy, es que menos de un minutico y quién sabe. No, se demora un poquito más de un minutico. Ven ahí, básicamente, este splash screen, que es como el splash de la versión de Unity, pues se les va a abrir siempre mientras inicia, ¿no? Y esta barrita que están viendo, ahí lo que nos está mostrando visualmente es todos los paquetes y librerías que necesita instalar en la carpeta de proyecto para poder empezar a trabajar, ¿sí? Pero esas carpetas de proyecto son aquí lo que dice package y básico es lo que dice aquí en Access. Sin embargo, como les mostraba yo la vez pasada, además de crear todo eso esto apenas que están viendo acá, es estas carpetas que están viendo acá. ¿Sí? Y obviamente eso también quiere decir que lo que yo les comentaba en algún momento, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Algunos de ustedes han entregado la evidencia de construcción entregando esta carpeta junto con los modelos adentro. Pues sí, chévere, funciona, pero resulta que como no tienen estas otras, ¿sí? Esto toca volverlo a reconstruir, o sea, a mí me toca volver a ponerle las animaciones porque básicamente la sola carpeta Access no tiene la información completa para saber cómo fueron integrados determinados elementos. Entonces, básicamente es un poco hueco lo que se entrega. Entonces, sin embargo, pues lo entregaron así, pero la idea cuál era, eran esas animaciones dentro del archivo FBX, o sea, el archivo FBX verlo
para poderlo ver el archivo FBX, el archivo de Blender, lo posible, los videos de las animaciones y listo. ¿Algunos lo entregaron como proyecto Blender? No, de Unity. Supongo yo, digo supongo es por lo siguiente. Bueno, supongo no, en efecto. ¿Por qué digo yo que en efecto o supongo? Porque pudieron haber creado una carpeta que se llame Assets, que no fue el caso en la mayoría, sino que por este archivo que se llama meta, de extensión .meta, ahí obviamente se dan cuenta que fue creada una carpeta proyecto en Unity. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver y acá es esto lo que van a ver. Aquí es posible que se les genere algún tipo raro de conflicto. Aquí dice que hay un error, ni idea qué pasó acá. Debe haber algún paquete por ahí que tiene aquí a presentar algún conflicto, alguna cuestión. Estos paquetes que instala son los predeterminados. Pueden abrir aquí el Package Manager y revisar cuáles son los paquetes que están cargados. Fíjense que estos que están acá son los que están aquí. Este custom NUnit, pues no lo veo, no está aquí presente. Voy a decirle aquí, perdón. Carajo. En el proyecto, listo. Aquí ya me aparecen los que están en el proyecto, ¿listo? Estos del registro son en el registro de Unity los que yo he ido descargando, he ido instalando, y pues que él se va generando como la base de datos de todos los paquetes que yo he ido importando, he ido instalando en diferentes proyectos. Sin embargo, si yo le digo aquí, in project, me estaría mostrando los paquetes que están en este momento instalados. Aquí estaría la versión del paquete y en algunos casos les puede estar mostrando, por ejemplo, aquí está la versión 2.0.12 y aquí dice que puedo actualizar la versión 2.0.22. Pues yo miro si lo actualizo o qué hago. Decirle actualizar y aquí me inicia la instalación. Fíjense que aquí también hay otros para actualizar. Este chulito indica que esa es la última versión que la que está instalada es la última versión. Y la que me parece esta flechita hacia abajo, pues es básicamente la que me estará diciendo que puedo actualizar. Aquí ya me actualizó, voy a actualizar esta. Yo trabajo con dos editores, dependiendo de Visual Studio Code y Visual Studio Community. También trabajo JetBrains, pero me estoy como acostumbrando a él, que también es un editor de código. Bueno, aquí estoy actualizando. ¿Qué tan conveniente es actualizar plugins? Uy, ahí es donde yo les diría es muy relativo. Según el proyecto, yo lo veo de esta manera. Según el proyecto que ustedes estén realizando, si la versión del paquete les trabaja perfecto, pues déjenlo así. Guardarlo, o sea, de pronto, ahorita les vamos a cómo se exporta todo el proyecto como paquete Unity, pero genera una versión compilada, comprimida en un zip o un RAR, y luego sí entrar a editar, o sea, crear una copia, comprimirla, y luego sí entrar de pronto instalar actualizaciones de paquete. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que la versión actualizada sea supuestamente mejor, entre comillas, no significa de pronto que no genere conflicto. Por alguna razón puede llegar a generar conflicto. A Unity se le ha criticado algo durante muchísimo tiempo y es que por su misma carácter, es decir, como está orientado entre comillas a los estudios de videojuego indie, se le ha criticado entre comillas que siempre está en proceso de desarrollo y por lo tanto presenta esas posibilidades de incompatibilidad por sus diferentes versiones. Las versiones cambian mucho. Está en constante desarrollo SICA y como está orientado a indie, se le echa la culpa a eso. Pero uno podría decir que lo mismo puede llegar a pasar con UDK o con CryEngine o otros motores de videojuegos. El punto aquí, ¿cuál es? Que pues uno se puede adaptar a versiones que son bastante estables y que tienen la siguiente característica. Installs. Aquí en install, si ustedes la versión que ustedes instalen significa que en esta LTS, significa que es una versión de Unity con un tiempo largo de soporte. Más o menos es lo que significa LTS.
Significa que es una versión que en el largo del tiempo no va a sufrir cambios y por lo tanto va a seguir siendo estable durante ese tiempo que dure o que pues, se esté, digamos, trabajando con la versión. Entonces, digamos que en ese sentido, entre comillas, no habría mayor inconveniente. Listo, aquí yo ya actualicé todos mis paquetes. Sin embargo, así como estaba, trabajan perfecto. Tal vez los únicos que sí necesitaba yo actualizar eran estos dos. Visual Studio Code y Visual Studio Editor. Bien. Cuando ustedes crean su carpeta de proyecto, así como están viendo, así genera el proyecto visible dentro de Unity y estas serían las carpetas y subcarpetas del proyecto. ¿Cuál es la recomendación a la hora de comprimir? Preferiblemente coger la raíz, la carpeta de proyecto, botón derecho y guardar, comprimir. Pero no comprimir mientras Unity lo tenga abierto. ¿Por qué razón? Porque en la carpeta de proyecto genera esta carpeta que se llama temporal. Y si ustedes la tienen abierta, generan el comprimido y luego la van a abrir nuevamente, es posible que les genere algún problema. Preferiblemente, y lo voy a hacer acá, voy a cerrar, y aquí se van a dar cuenta que la carpeta temporal, pues obviamente permanece presente, pero su contenido no. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. O sea, ya los archivos temporales ya no son necesarios porque la carpeta básicamente se cerró, el proyecto se cerró. Entonces ya desaparecen. Ahí sí hacer el comprimido. Voy a volverla a abrir. Y acá, miren, ya me empezó a mí a generar archivos temporales. Aquí hay archivos, aquí en Project Settings, aquí hay archivos que ustedes podrían de pronto crear de manera muy específica para un proyecto y luego traerlo a otro. ¿Cuál sería la recomendación? Por ejemplo, este que dice Input Manager. Este Input Manager, de pronto ustedes en un proyecto crearon diferentes entradas diferentes a las que están preestablecidas. Por ejemplo, se crearon un juego donde crearon un input que se llama scroll y que no está presente de manera predeterminada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean ese nuevo input, él lo va a guardar en este archivo. Entonces, este archivo, pues lo pueden guardar aparte, en una carpetica, y luego lo sobrescriben a la carpeta de proyecto actual. Por ejemplo, por un ejemplo, igual cualquiera de estas que ustedes están viendo acá. Estos son de riguroso cuidado. Listo, fíjense que ahí me creó la carpeta temporal y me creó hasta el momento estos archivitos. Listo. Voy a crear acá, aquí tengo una carpeta que se llama escenas y que tiene esta escena de ejemplo, que es la básica que siempre nos va a montar a nosotros. ¿Cuál sería en esa carpeta proyecto que ustedes van a crear? Que tengan muy presente crear una carpeta de modelos, teniendo en cuenta que pues aquí tenemos eh, archivos de modelos, pues como se trata de un proyecto 3D, pues uno esperaría que sean modelos 3D. Aquí, dentro de modelos, por ejemplo, crear una carpeta que se llame Blender. De pronto, quizás puede ser aquí crear una carpeta que se llame FBX, yo lo pongo usualmente así. Dentro de la FBX poner una carpeta, aunque los FBX, digamos que cuando uno los deja sus materiales heredados, él va a crear automático una carpeta de materiales, pero digamos que yo aquí podría crear una carpeta de materiales o de pronto dejar que él lo haga solito y más bien sí crear una carpeta que se llame texturas dentro del FBX y listo. Entonces, por ejemplo, yo usualmente, ¿qué suelo hacer aunque me pese mucho? Yo creo acá una carpeta de texturas, pero son texturas que yo le llamo originales. O sea, donde van a estar las versiones de las texturas en Photoshop o, bueno, las que yo vaya trabajando. A veces creo sus versiones de carpeta por si las moscas hay modificaciones. Yo tengo modelos, Blender, FBX, de pronto
yo aquí voy a crear, o obvio, voy a crear una carpeta que se llame scripts. No hay nada todavía. De pronto yo creo acá una carpeta que se llame, por ejemplo, resource. Bueno, resource siempre es así. Y es así porque, digamos que no es con ese subguión que yo puse al principio, y es porque básicamente Unity quizás utiliza la carpeta para hacer determinadas cositas. Entonces, la carpeta así como está con este nombre. De pronto yo voy a necesitar una carpeta que se llame sonidos. ¿Sí? Y listo. Por ejemplo, esta podría ser una configuración de carpeta de proyecto para un interés particular que yo tenga. Ustedes en su organización de carpeta de proyecto pues la van a trabajar como ustedes quieran. Ahora, como se trata de fundamentos de programación, obviamente lo vamos a aterrizar a ese aspecto. ¿Qué sería la carpeta más básica? La que se necesita sí o sí. Obviamente la de scripts y la que ya está creada que se llama escenas. ¿Sí? Si de pronto dentro de los ejercicios de script va uno a utilizar un elemento X, por ejemplo, un modelo 3D o una imagen para hacer algo, para ejemplificar una lógica creada a partir de C Sharp, pues entonces podemos crear las carpetas como tal. Pero básicamente, en términos de lo que vamos a hacer, digamos que algo como lo que están viendo sería lo fundamental. Obviamente la carpeta scripts. Entonces ahí ya tendríamos nuestra carpeta de proyecto creada. ¿Qué podemos nosotros ir creando también a la par? Podemos crear, por ejemplo, un diseño de interfaz de tal manera que nosotros podamos tener, eh, digamos que claro, la manera como queremos nosotros trabajar con Don Unity, ¿sí? Aquí tenemos el layouts, por ejemplo, aquí, esta es una versión mía. Aquí yo le voy a guardar salvar layout. Aunque digo mía, no es que yo me la haya inventado y cogí Unity y lo desbaraté, no. Simplemente puse esta ventana de GameWay. Entonces yo le voy a decir aquí layout 1. Listo. Entonces aquí este se llama layout 1. Pero pues yo podría ir a cualquiera de estas que están acá. Botón, ¿sí? Y mire la manera como me lo presenta, es decir, aquí puedo yo configurar como yo quiera. Y aquí realmente yo no estoy configurando la carpeta de proyectos, sino estoy configurando el espacio de trabajo. Mejor que más que el espacio de trabajo en cuanto a la interfaz de Unity. ¿Listo? Entonces aquí ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Por ejemplo, este 4 split, este pues es bastante cómodo si lo que yo quiero es tener una visualización por vistas ortogonales de un determinado elemento. Voy a coger aquí un accent, importar un new accent. Mm, mm, tarum, 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 tarum. Este, lo que tengo por acá. Uy, lo voy a hacer a lo feo, pero ¿será que lo hago a lo feo? Uy, la embarré. Le di clic a lo que no era. Bueno, no le hace. Digo, sí le hace, pero creo que no le importó. No, parece que no, sí lo está importando. Ahí lo está pensando. Bueno, ahí este esquema es que queremos hacerles con un modelo, pues qué tan práctico puede ser esta división. Depende. Yo usualmente prefiero más el poder ver las cosas grandes, ¿sí? Más que poderlas ver en diferentes vistas, porque pues para eso tengo este gizmo para cambiar esa vista. Carambas. Eh, pues sí. No se vaya a bloquear, señor Tom Unity. Vamos a abrir acá, botón derecho, administrar tareas, Unity, clase uno no responde, sí está jochecito. A ver, ahí está, ya importando el elemento. Bueno, digamos que en eso tener paciencia, lo que pasa es que yo soy una persona muy impaciente, entonces en lo personal yo quiero que todo sea ya, ¿sí? Por mí que un embarazo dure 4 meses.
pero no, eso es imposible. Entonces, sí, soy muy impaciente, pero digamos que no, hay que tener un poquito de paciencia. A veces uno cree que se está bloqueando. Esto ya me está indicando básicamente que pues está entendiendo el modelo y está leyéndolo y reconociéndolo para luego ponerlo, insertarlo. Ahí donde me lo va a poner, me lo va a poner acá. Entonces lo que tendría yo que hacer es pues mandarlo para la carpeta que corresponde. Obviamente lo más obvio es yo darle doble clic a la carpeta en la cual yo quiero ubicar el elemento y luego ahí sí importar el access. Aquí básicamente es para poder arrastrar al escenario y verlo con ese esquema de vistas. Pero se está demorando un resto, parce. Bueno, entonces vamos a esperar a ver si lo termina de leer rápido. Profe, ahí mientras abre una preguntita, es que estoy tratando de hacerlo como el tiempo con usted, pero a mí me está instalando el 2022.3.22. Espero que me funcione. Y la Ah, pregunta era que cuando usted presentó que se podía importar carpetas, esas carpetas son compatibles las que generan otros programas o solamente son las que se crean con Unity. si te refieres a simplemente la organización de carpetas, no hay ningún inconveniente teniendo en cuenta es eso solamente, la organización de carpetas. Porque realmente cualquier programa que tú estés usando que organice carpetas de manera predeterminada, como puede pasar con, qué sé yo, cuando uno exporta ciertos archivos de, por ejemplo, After Effects o Premiere, ellos generan unas subcarpetas, pero realmente es un diálogo entre el software, entre la aplicación y el sistema operativo para crear esas subcarpetas. Simplemente es coger ese elemento y arrastrarlo. Sin embargo, obviamente lo que uno tendría que revisar es que el archivo que esté dentro de esa carpeta o esa subcarpeta, pues sea compatible con lo que se va a hacer. ¿Sí? Con Okay. lo que, con el entorno de Unity. No todo es compatible con Unity. Por ejemplo, es muy probable, a menos que tenga un access, un add-on instalado, que un archivo, por ejemplo, de After me lo entienda Unity. Probablemente sí, probablemente no. Pero básicamente porque es otro tipo de cosa. Fíjense, bueno, aquí me tocó cerrar el proyecto, o sea, decirle terminar tarea aquí al ingeniero, me tocó al ingeniero, o sea, darle aquí clic acá y finalizar tarea. Bueno, eso me decía un profe. Se aprobó. Tocó a lo ingeniero, entonces se la pagaba el berrero computador cuando se le bloqueaba. Bien, entonces, bueno, aquí está la carpeta de proyecto, el layout tal cual como ustedes lo vieron, pero acá lo que yo quería era simplemente organizar un elemento. Lo que yo voy a hacer aquí es más bien crear algo sencillo para poder visualizar eso que les comentaba. Aquí voy a decirle salvar como, me voy a ir a la partición proyectos Unity, clase 1, Access, modelos, Blender. Y aquí le voy a poner a este, eh, ok, listo. Y aquí voy a poner GZ1 para que quede acá. Voy a poner a Susan, la amiguita de Blender. Z, voy a darle aquí, tratar de inclinarle como para que se vea que está como aquí. Encontré la chica un táctico, algo simple. Listo. No voy a poner cámaras, ni luces, ni nada por el estilo. Esto lo voy a... No, mentira, lo voy a pasar a otra capa y listo, lo guardo, salvar. Voy a coger esto y esto, le voy a decir archivo, exportar, FBX, me voy para acá, FBX, Monkey, solamente lo seleccionado y le digo exportar. Y listo, Medellín, cabinador.
Me devuelvo. Y aquí, claro, es que el escenario que estaba importando ahorita es una vaina re complejísima. O sea, tiene mucho polígono, tiene muchos elementos, perdón. O sea, aquí tengo mi versión de Blender, que yo puedo arrastrar si quiero. Me lo pone justo en el centro del escenario. Ahora sí me voy al layout, 4 split. Uy, ¿qué pasó? Listo. O sea, aquí me permito ver eh, este elemento como tal en diferentes vistas. Aquí lo veo de lado, desde arriba, de frente, ¿sí? Pero pues obviamente todo depende de los gustos. Todo lo que acabo de hacer simplemente para mostrarles ese layout que quería mostrarles. Sin embargo, me voy a devolver al mío, layout 1, y aquí está mi layout como tal. Yo como utilizo varios monitores, entonces este lo suelo desprender de la pestañita botón sostenido izquierdo y lo dejo flotante y lo paso al monitor que yo quiera trabajar. Lo voy a devolver o puedo dejarlo así como viene originalmente o lo puedo arrastrar, lo pego, fíjense que lo estoy pegando un costo y Unity me entiende y listo. Listo, José Miguel, muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya están viendo cómo queda mi carpeta de proyecto. Voy a hacerle aquí control S, guardar y listo. Ahí ya quedó integrado un elemento, un layout específico como yo lo quiera trabajar. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, trabajar con ciertos archivos como por ejemplo Blender acá? Pues bueno, yo lo puedo cerrar aquí. Lo voy a cerrar. Tengo el archivo original de Blender. Doble clic. No hay problema. Me lo abre sin ningún inconveniente. Obviamente porque el sistema operativo es el que reconoce la extensión y dice, esta extensión .blend está asociada a tal programa. Entonces ahí lo abre sin problema. Por ejemplo, resulta que yo a esta parte de este cacharrín, de pronto a mí se me da por hacerle un cambio acá. Listo. Entonces de pronto se me ocurre que toda esta partecita voy a hacer algo rechambón, pero no le hace. Yo lo quiero, eh, voy a destruir hacia adentro, dejarlo así. Entonces le digo control S y ahora le digo exportar FBX, PIN, le exporto. Voy a volver a guardar, control W. Me vuelvo a Unity, entonces le actualiza y dice, uy, listo, ya, actualiza el modelo. No tengo que volverlo a subir, no tengo que volverle a hacer nada. Él me actualiza el modelo. Obviamente el de Blender pues tiene sus cambios, ¿no? Básicos. Entonces, este sería la característica fundamental de este proyecto, como ustedes lo podrían trabajar. Vamos a ir un poco a la interfaz para empezar a entender algunas cosas con lo que nosotros vamos a trabajar en esta parte de fundamentos. Cualquier cosa que posiblemente nosotros necesitamos revisar desde el editor, algún elemento X, pues lo vamos a poder trabajar acá. Este panel que dice escena es el panel de edición, es acá donde yo puedo coger objetos, hacerle cambios, moverlo, rotarlo. Ese es el panel de game en donde se vería todo lo que va a suceder en el juego. Aquí vemos las carpetas y subcarpetas del proyecto y la que vamos a usar por ahora bastante, que va a ser esta que se llama consola. Aquí dice un defecto fue creado para access script, host fully furnished, porque el access importado a crash en el último momento. Ese crashed es como que, bueno, no sé literal qué significa crashed. Pues preguntémosle a don Cosito. A Google, ¿qué significa crashed? Se estrelló. Bueno, nada, como hasta ahí no. Bueno,
Bueno, el hecho es que básicamente este accent es una advertencia donde me está diciendo que ese modelo en concreto no pudo ser importado porque hubo un problema en un último momento. Básicamente el problema fue que yo cerré el proyecto. Voy a darle aquí limpiar. Entonces, muchas de las cosas las vamos a hacer nosotros desde acá. ¿A qué le vamos a poner nosotros script? Lo vamos a empezar a poner script desde acá. Entonces, en sus casas, lo que van a hacer para empezar la próxima clase es crear, así como tengo la escena de excepción de un modelo 3D, no sería necesario, pero sí un archivo de scripts. Acá, uy, caramba, vea, aquí está el modelo. Borrarlo, listo. Aquí en script yo voy a crear un archivo que yo le voy a llamar ejemplo, datos, clase 1. Aunque eso está como medio largo. O digamos que lo voy a poner de esta manera. Esta escena que está acá, yo la voy a guardar, salvarla y voy a crear una nueva escena. Esta nueva escena la voy a salvar como, voy para escenas y le voy a llamar a este 1.tipos de datos. De pronto se me antoja separar esto con guiones y guardar. Entonces, digamos que ese 1 significa clase 1, tipos de datos. Tengo acá esto. Este script que están viendo acá, que yo acabo de crear, lo voy a arrastrar a la cámara. Por ahora me interesa simplemente a la cámara porque es un objeto neutro con el que yo voy a revisar la aplicación cómo me va quedando. Acá hay un detalle. Solo el script para que pueda funcionar en general debe estar añadido a un objeto. Dime, Eligio, cuéntame. Y ahora sí tenía el micrófono cerrado. Profe, es que entre las opciones que usted nos mostró, yo vi una que decía Learning FPS o algo así de FPS. Yo estoy interesado en un FPS, pero a mí no me da esas opciones. Me dice que los Learning son para otras versiones. Entonces, ¿cuál sería de las opciones que tengo la que me serviría para un FPS? Debe ser la actual, debe ser la más actual que que te permitiría trabajar, posiblemente. Las Ah, ok. versiones más actuales, pues ahí Y la escogencia del proyecto, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Un 3D Core o otra cosa? pues para lo que vamos a hacer, puede ser para lo que vamos a hacer de fundamentos de programación, puede ser cualquiera o 2D o 3D, sin problema. No ninguna plantilla, porque lo que vamos a hacer es aprender a echar códigos al margen de objetos 3D, de texturas, a menos que con un ejemplo, con un elemento de esto se pueda ejemplificar algo lógico. Pero no es el propósito ya entrar con objetos ni con modelos ni nada. No. Sería Ah, o el ok. 2D o el 3D. Sí, no, no le hace. Listo. Entonces, listo. Entonces, acá voy a darle play. Obviamente no va a pasar nada. No pasa nada. Obvio. Pero aquí me voy a censurar de algo, voy a quitar este maximizar on play porque no me interesa que se maximice a tamaño completo, sino básicamente lo que yo necesito es que se me vea este espacio para poderle dar clic a la consola. Ya le di play, aquí dice el bake está pausado en modo play, el bake es como el quemado de luces y de texturas. Aquí no hay nada todavía, entonces así como está en la carpeta de proyecto, así podríamos crear nuestra primera carpeta de proyecto. Y para iniciar nuestro ejercicio, yo voy a darle doble clic y vamos a crear un script muy chiquitico. Aquí había puesto yo ejemplo de datos clase 1, pensando es apenas en poner dos tipos de datos. ¿Sí? Más adelante veremos en concreto los tipos de datos. Pero aquí yo voy a decir simplemente, por ejemplo, em, tengo un tipo de dato que es numérico, en este caso un tipo, de tipo entero,
numérico de tipo entero, y a este le voy a poner como nombre que le ponemos entero, como va el nombre de la variable, sin ninguna asignación. Aunque sí, vamos a asignarle en 2. Voy a decirle ahora que me ponga un tipo float, lo voy a llamar flotante, y le voy a decir que sea 0.5f. La f es necesaria para decirle que es flotante o un decimal. Ahí tenemos dos tipos de datos, pero voy a ponerle otro que se va a llamar string, y este string va a ser igual a, hola, ¿qué pasó? Bájalo así como está. Luego está sencillito. ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí? Que no me salga error, que no me salga error. Uy, invalidado token, línea 9, columna 12. Invalidado token. Vea pues, línea 9. Ah, eso realmente lo que significa es esto, que se me olvidó el público. No me eso, venga, pasó. Uy, se me olvidó la sintaxis de esto. Bueno, se me olvidó la sintaxis. Vamos a mirar entonces script reference. Me lo abrió acá. Ok. Se me olvidó, muchachos. ¿Qué hago? Voy aquí a la referencia de script. ¿Qué pasa con un string? Mm, Pareciera que el atributo de ese elemento no tiene la capacidad de hacer esa función, de cumplir esa función, por lo que le cansé a leer. Ay, yo no miré la consola. El clase estructura interfase, porque es que 2 puntos no puede ser. Bueno, miremos acá un momentito. Oh, uy, todo esto que tengo ya abierto acá. ¿Están? ¿Dónde están? Sí. Ay, no, pero no quería ver esto. String. Unity Engine. Bueno, miremos acá. Ah, tararara, string, player name, no me iba el nombre. Venga, yo que tengo acá. Bueno, aquí tendríamos nosotros. Aquí está string, nombre del personaje, John. Y está supuestamente la variable, o sea, el tipo de variable, el nombre de la variable, el símbolo de asignación y el nombre que yo le pongo a la cadena de caracteres está bien escrita y obviamente cerrada en punto y coma. Técnicamente está bien. Vamos a ver acá qué pasa. Ay, cierto que está aquí. O sea que nos aparece un ejemplo, no. Jeje. Ah, carajo. Voy a ir aquí a manual, a ver si de pronto en manual tengo algo de string. Vamos a ver. String a texto. De cuenta aquí con un ejemplo, pero no son ejemplos completos. Bueno, más o menos, más o menos. Pero aquí es una aplicación de pasar de un string a texto. No, no es lo que yo quería. Simplemente que me guste cómo poner una variable string. Bueno, aquí hay un error de código.
pero no entiendo por qué. Si está bien escrito. Bueno, voy a comentarlo. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. ¿Quién me dice qué tiene que no hice y por eso está mal? Pues obviamente me estoy metiendo en un tema medio charro, pues que no hemos visto, pero hay una cosa que yo había aclarado hoy antes. La primera parte que está en azul es el tipo de dato, ¿sí? Específicamente. La segunda parte, que es, Está como entero, no está como texto. no, no. Mira que aquí está el tipo de dato, el nombre de la variable, el signo de asignación y el valor que se le asigna. Entonces aquí que está el tipo de Falta el variable. nombre. Exactamente, tienes toda la razón. Me faltó el nombre. Era eso tan charro, man. Y vea que lo estamos viendo en el ejemplo de internet, ¿no? Entonces, uy, no. Ok. Entonces, esas referencias de script le ayudan a uno a darse cuenta en dónde la están barrando. Y más cuando yo soy, como yo que soy bien distraído, control S, ya guardé, entonces ya me desaparece. Aquí me aparecen ya son otras cosas, estas son simplemente, por ejemplo, el fil, ejemplos, datos, clase, punto, texto, está asignado, pero el valor nunca ha sido usado. Ahí es básicamente porque, pues, en efecto, no tengo nada, no tengo nada que esté ejecutando. Esto es normal, esto no hay que ponerle ningún perendengue. Entonces, digamos aquí yo ya tengo un primer script y lo que yo voy a hacer acá es hacer lo siguiente. Voy a hacer una impresión que me muestre por consola lo que tiene cada una de las variables que yo he creado. Por ejemplo, entero, control S. Si yo le doy aquí play, me va a aparecer, aquí me aparece la hora en la que fue realizada, la hora en la que se ejecutó el método está exactamente y el dato de la variable. 2, ¿sí? Entonces aquí yo puedo decir, eh, por ejemplo, debug.log, control C, pero, flotante, texto, aquí un tercero, debug.log, aquí yo voy a poner entre comillas, hola mundo, control S. Listo. Uy, no me generó error, qué dicha, qué emoción. Borro y otra vez doy. Entonces ahí me tiene que hacer varias, me muestra el 205, hola mundo otra vez. Y listo, tengo listo mi cacharrito para empezar a jugar, a programar más adelante. Así como está el nombre, Unity está entendiendo que se trata de una variable, ¿sí? Así, entre comillas, él está entendiendo que se trata de una cadena de caracteres, punto, ¿sí? Entonces, obviamente puede ser alfanumérico, puede ser números, puede ser letras. Hay otro objeto, otro tipo de objeto, o mejor, hay otro tipo de dato, que digamos que entra dentro de este contexto de los videojuegos, de cualquier cosa, de cualquier aplicación que se esté haciendo. Pero en concreto, digamos, uno generalmente entiende como datos la letra, números, pero resulta que los objetos en sí, los archivos digitales en sí también son comprendidos y entendidos como objetos, como tipos de datos. Por lo tanto, son procesados como tal. ¿Qué pasa en esa interpretación? Pues que Unity lo que va a hacer es que de acuerdo al tipo de objeto que yo esté utilizando o de archivo que yo esté utilizando,
en esa misma medida él podrá eh, entender cómo lo muestra, cómo se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, mentiras, aquí yo estoy poniendo. Ta, 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 poner esto, mira. A ver, sale aquí. Sí, ¿dónde transformo? La medio baita. Listo. Aquí lo puse público, ¿sí? Y aquí bueno, aquí hay un detalle. Aquí le puse public, básicamente es para que me saliera, primero para dejarlo público de tal manera que me saliera aquí en el inspector de Unity. Este tipo de datos transform, pues haría referencia en específico, o mejor, este transform es una cualidad. Tiene un objeto que puede llegar a tener cualquier objeto, por ejemplo, un modelo 3D, que puede tener una imagen, y que se refiere precisamente a las cualidades de transformación que puede llegar a tener ese objeto, ¿sí? Según, eh, según ese tipo de dato que corresponda. Por ejemplo, yo aquí podría añadir un objeto FBX y dependiendo de lo que uno quiera hacer con él, transformar básicamente lo que es la posición, lo que es la rotación y lo que es la escala desde esta subclase que se llama transform. Pero básicamente se trataría de esas cualidades que acabo de mencionar, que puedo yo transformar en un objeto que es de ese tipo de dato. ¿Cuál? Un archivo FBX, ¿sí? Entonces, eso pues para que lo tengan de pronto en cuenta. Básicamente cuando ustedes vayan a importar un sonido, una imagen, como una variable, o sea, un objeto que yo pongo en una variable, básicamente es este tipo de datos. Algo como lo que ustedes acaban de ver es algo que podemos nosotros ya empezar a hacer, a excepción de este de acá. Y voy a dejar este así. Así como está el script, vamos a crear nosotros nuestra carpeta de proyecto para empezar a cacharrear en nuestra próxima clase de fundamentos, específicamente cuáles son los tipos de datos y empezaríamos a trabajar desde ahí con algoritmos un tantico. Yo aprendí a entender el concepto de algoritmos, esto ya como para finalizar, y un entre paréntesis, muy a mi manera, por la manera, pues por la manera como yo me metí en el mundo de los videojuegos. Yo entré, también no les había comentado, yo entré en el mundo de los videojuegos mm, como artista, porque lo primero que yo hice, de las primeras cosas que yo hice fue unos dibujitos para unos sprites eh, para, para BlackBerry. Ah, no, mentiras, no fue para BlackBerry, los segundos fueron para BlackBerry. Para Nokia, un celular Nokia, no recuerdo qué versión de ese celular. Pero entonces todos los sprites se tenían que integrar, obviamente, en ese entonces, y como todavía en Java. Yo no sabía nada de programación, no sabía nada de eso, nada. Yo no tenía ni idea que era esa vaina de Java ni de nada. Simplemente era artista en ese momento, ilustraba, no sé qué. Bueno, a raíz de ese trabajo en equipo, pues a mí me llamó mucho la atención, uno de los videojuegos. Pero no tanto el modelar 3D o el dibujar, el hacer, sino la programación, me pareció fascinante. Y ahí fue cuando empecé yo a estudiar desarrollo de videojuegos. Y bueno, resulté haciendo tanto lo uno como lo otro, que me resultó bastante particular. Pero ¿cuál era mi dificultad? Teniendo una formación evidentemente artística, dos, siendo mi hemisferio el que más comanda, que es mi hemisferio derecho, yo soy zurdo, pues mi hemisferio derecho es el que manda, entonces soy poco racional y más intuitivo.
poco matemático, más artista o más emocional que racional. Entonces, eso fue un complique en poder entender muchas cosas. Entonces, empecé a pensar en por qué no uno plantear los algoritmos, o sea, ese esquema de qué quiero hacer y cómo lo soluciono, cómo lo logro a punta de dibujos. Entonces ahí fue donde yo empecé a pensar en que, pues, en la manera en la que yo puedo entender los algoritmos, el concepto de algoritmo fue precisamente con dibujos. Obviamente no es necesariamente lo que vamos a hacer, simplemente les quería contar esa anécdota, porque sí, más bien, surge como una muy buena metodología cuando uno quiere, desde el dibujo, tratar de darle una noción lógica a algo que uno quiera hacer, ¿sí? Entonces, eso como anécdota, sin embargo, pues ya lo que deberíamos nosotros en cuanto a algoritmos y eso, sería obviamente una fundamentación y estaría muy añadido a lo que nos puede llegar a ser útil en cuanto a, en lo que se refiere tanto a lo que vamos a hacer como al lenguaje, aunque el concepto de algoritmo en cierta forma está un poquito alejado a lo que es el lenguaje, mientras que un concepto como el pseudocódigo sí está de una manera u otra más ligado al lenguaje, porque de hecho el pseudocódigo sí se apega más a la sintaxis de un lenguaje de programación, pero digamos que se puede observar desde una manera un poco más general, como digo yo, como para adaptarlo a uno a las necesidades que uno tenga. Entonces, así, ya para finalizar, ahora sí, esta sería la manera en la que podíamos crear nuestra carpeta de proyecto inicial, teniendo especial cuidado en crear nuestra carpeta de scripts, crear un primer script y eh, adicionarlo por ahora a la cámara. Algo importante con respecto a este nombre del archivo, eso en cuanto a lo que vamos a aprender de fundamentos, como a todo lo que nosotros vayamos a hacer, y es que los nombres de los archivos de C Sharp, es decir, el nombre de la clase, más adelante les mostraré esa partecita de esta estructura como tal, un poco más completa, tendrán que ver necesariamente con el propósito que tenga funcionar ese archivo y por lo tanto la clase, ¿sí? Bueno, digo, más adelante les explicaré qué es una clase y qué es herencia y todo ese cuento. Pero básicamente es tener especial cuidado. Por ejemplo, yo les puse ejemplo datos clase uno porque básicamente se trata de un archivo de script donde voy a trabajar cosas eh, básicas de la primera clase. Pero, por ejemplo, si esto fuera un script con el que yo voy a controlar la animación de un personaje, lo más seguro es que yo le llame tal vez character controller o le llame character animator o animación del personaje, bueno, qué sé yo, usar el inglés, el castellano, el francés, pues es relativamente indiferente en cuanto a nombres de clases, de archivos, de variables, es indiferente. Lo que sí tengo que tener un especial cuidado es en respetar que el código como tal, la sintaxis, pues será siempre las palabras en inglés. Pues, ni modo, ahí no hay de otra. Entonces, esa partecita es súper importante que lo tengan en cuenta. Así como está el proyecto, vuelvo y digo, podrían ustedes ya crear su carpeta de proyecto para esto que hoy vamos a llamar nosotros fundamentos de programación. Entonces, es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, muchachos, bienvenida. Profe, me di cuenta que en las carpetas se le crea como un guión bajo antes del nombre. ¿Eso en qué momento pasa? Porque en las que yo creé no me pasa eso. Ah, no, es que yo le puse el guión. Ah, ok, dale, Sí, dale, sí, dale. yo le Y lo puse. otro, sí, sí. Lo otro es que vimos, o sea, las carpetas que vamos creando solo las vamos a ubicar ahí dentro de assets o en algún momento vamos a tocar algunas de las otras carpetas. Cuando tú te refieres a las otras carpetas, te refieres. Las que están en paquetes, en package. Sí, pero mucho más adelante. ¿A qué me refiero con mucho más adelante? Es decir, se pueden importar paquetes, pero Ujú. estos paquetes, bien sea que yo lo tengo acá, obviamente aquí solamente me está mostrando realmente estos archivos. Realmente estos paquetes, según lo que yo haya importado, lo usaré en algún momento, ¿sí? Aquí yo no tengo nada que sea susceptible de ser utilizado. Sin embargo, por ejemplo, aquí,
Touch Framework, venga, aquí yo que tengo que ser, no, es que aquí no hay nada, no, acá no hay nada. Digamos, aquí paquete yo que podría importar, voy a importar un paquete que tenga por aquí yo en mi en mi, My Access, por ejemplo. De hecho, muchos de los recursos que ustedes pueden encontrar en de Unity, o sea, modelos, texturas, lo que ustedes quieran, se importan hoy en día, la mayoría, por no decir que todos, a manera de paquetes. Entonces yo aquí, qué voy a guardar? ¿Qué voy a importar acá? Que no me moleste y que no me dañe nada. Entonces de scrolling, este proyectico, oiga, no, este ya está, este de Procreate, esto significa que ya está, ya no existe, o sea, a la hora, de hecho el botón importar está inhabilitado porque este proyecto ya no existe, ya no se puede descargar. En el que tengo por acá que yo puedo usar así como chévere, amplificar color, amplificar no, otra cosa, donde después quite bueno, por ejemplo este de acá. Entonces yo tampoco, 2019, ¿qué versión de Unity? Versión 4.6, qué raro que no me la deja. Links, no me la deja importar. Mentiras, eso tengo que descargarla primero. Porque esta es donde uno puede descargar lo que es free o comprar y descargar lo que es de pago, de cualquier cantidad de recursos que uno quiera, ¿sí? Entonces, My Asset básicamente son los assets que yo haya descargado o comprado y que se mantienen alojados, perdón, en, eh, en, bueno, alojados no, están ahí en la nube. O sea, yo simplemente los descargo cuando quiera, sin problema, porque pues son free, ya los tengo en mi My Asset o ya los compré y están en My Asset, están en mi base de datos. Box pesa poquitico, pero ya está, este está de ¿cuánto pesa esto? Ciento. Bueno, este de acá, bueno, vamos, y cancelo.
Muchachos, creo que la conexión está, sí, a mí la conexión parece que está molestando. Bueno, ahí quería importar, bueno, cuando se importa un paquete, uno le dice descargar, le dice importar, cuando le dice importa, va a abrir una ventana donde le va a mostrar los elementos que estarían eh, dentro de ese paquete. Voy a ver si por acá tengo, es que tampoco me va a dejar importar un paquete, no, está pensándolo. Bueno, tocó a lo maldita sea. Bueno, yo aquí no tengo ninguna de esta. Bueno, listo, vamos a dejarlo así nomás. Vamos, ahorita lo cierro. Bien. Entonces, aquí veríamos nosotros los paquetes que nosotros estemos instalando. Algunos, puede ser, algunos. Otros se van a instalar directamente acá en Axe. Entonces, vamos a ver tal vez el paquete aquí instalado. Todo depende como de las características que tenga el paquete y cómo esté funcionando. Entonces, por ejemplo, algunos de realidad aumentada van a ver ustedes que se instalan acá en este aquí en paquetes, otros van a ver que se instalan aquí dentro de Access, pero pues eso es relativo. ¿Listo? Entonces dejaríamos así nosotros nuestra carpeta de proyecto. eh, no me quedo con la intriga. Uy, ¿cómo será que lo está? Ah, ya, listo, ahora sí. Mm. Bien, entonces aquí en este Access Store ustedes van a poder descargar cualquier cantidad de Access de lo que ustedes quieran. La mayoría de cosas, obviamente esto, muchas cosas son de pago, otras cosas son free. Por ejemplo, Sprite. Entonces, por esta palabra clave, pues van a poder encontrar cualquier cosa. Si quieren buscar por lo que sea gratis aquí en precio, le ponen esta cacharrita hasta acá, 0 y 0, y les va a aparecer todo lo que sea sprites que sea gratis. ¿Sí? Ahí ya sprites, modelos, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que ustedes quieran contar acá, free, lo pueden encontrar, lo descargan. Por ejemplo, este de acá. Listo, creo que ahora sí ya. Package Manager. ¿Cuál era el que yo iba a descargar? Bueno, este de acá, aquí me parecen los paquetes que están en MyAccess. También, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo desde aquí. O sea, esos mismos MyAccess los puedo ver acá. Profe, Señor. antes de que se olvide, ¿nos podría pasar el link de la asistencia? Sí, vi, sí, vi, sí, vi, sí vi. My God, qué pena con ustedes, muchachos. Enlace. Sí, listo. Permítame un tantico. Control C. Este es como para aclarar la duda la de los paquetes, ¿no? Entonces, aquí si yo le doy clic en dónde está, aquí, en My Access, aquí, chun. Si le digo adicionar a mis access, bueno, ¿para qué le voy a adicionar esto a My Access? Voy a decirle adicionar a My Access. Entonces me dice que si acepta los términos de condiciones, acepta. Entonces, acá me sale la opción de ir a My Access online o abrir en Unity. Yo voy a decirle abrir en Unity. Le digo abrir en el editor de Unity. Entonces acá me va a aparecer ya el paquete que ya ha sido incluido en mis assets. Voy a decirle que lo descargue. No,
Creo que se estaba listo. Creo que ya descargó. Listo. Ya está activo el import. Entonces le digo import. Y aquí es donde lo que les comentaba, me aparece esta ventanita con todos los recursos que tiene esa carpeta. Generalmente, pues es bueno cerciorarse de este new, significa que no hay ningún elemento como ese que me está importando. Y porque pueden haber objetos que se llamen igual. El que hay que tener mucho cuidado es dónde se va a guardar la carpeta. Por ejemplo, esta es una carpeta individual completamente de todas aquellas que yo haya creado o todas aquellas que la carpeta que Unity haya creado de manera predeterminada. Eso por un lado. Dos, si esto tuviera script, hay que revisar aquí lo que genere como información, porque genera un new, porque todo es nuevo, pero puede generar un elemento, una notificación de atención, porque de pronto va a importar un script que tiene el mismo nombre de uno que ya está guardado, así haga algo diferente. Eso es súper importante que lo tengan muy presente. Aquí yo le voy a decir simplemente importar. Casi la mayoría de paquetes, yo no me atrevo a decir que todos, pero la mayoría, por lo general, suele tener escenas de muestra. Por ejemplo, este carpeta demo. Entonces aquí está el demo, esta es la escena demo de ese paquetico que yo acabo de guardar. ¿Sí? Entonces aquí están los sprites, ¿qué pasa? Le digo play. Ok, no pasa nada. Entonces, esta escena, obviamente no conozco la escena, no sé qué hay. Ah, no, estos son sprites solitos, estos son dibujitos solitos. Aquí yo veo los PNGs. Y esto significaría, por ejemplo, que son PNG sueltos para poder hacer animaciones desde la línea de tiempo de Unity. Ok. Efectos. Curiosamente, vea pues. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo esto de acá, puesto estos aquí y los arrastro? Sí. Como yo cogí varios sprites, él está pensando que yo voy a hacer una animación. Le voy a decir, bueno, listo, ya me hice así. Guardar. Y le voy a dar play. Él ya me hizo la explosión. ¿Por qué? Porque él interpretó que todos esos sprites que yo arrastré, pues iba a ser una animación. Pero bueno, eso ya es otro video. Entonces, sí, entonces muchachos, así se importa un paquete. Muchos paquetes que ustedes vayan a importar van a tener esta característica. De pronto hay otra que les va a generar lo siguiente. Por ejemplo, habrán paquetes que van a generar la carpeta con el nombre del paquete tal y algo que va a guardar en resource y otra carpeta que se va a llamar editor. Generalmente esa carpeta editor es algo que ese paquete va a crear acá como menú, por eso editor, y es lo que va a permitir importar o hacer cualquier cosa. Entonces, eso pues para que lo tengan presente. Listo, muchachos, así sería como lo que nosotros vamos a organizar. Así, a excepción del paquete este de sonido, ¿de qué? De dibujitos, eso no es necesario. Solamente nos vamos a preocupar por ahora de crear una carpeta, las carpetas de scripts, y ya cuando necesitamos otra cosa, pues ya crearemos otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con un paquete que yo tengo acá guardadito? Yo puedo aquí en Package Manager, que es este que tengo acá. Fíjense que aquí me dice simplemente descargar e importar. En este caso, curiosamente, me dice descargar e importar. Algunos paquetes va a tener la opción de desinstalar, pero no es el caso. Aquí yo qué puedo decirle, simplemente cojo el paquete y lo borro. Y listo, eso no pasa nada. Desde que yo no haya intervenido nada adentro del paquete y algún archivo de eso que yo intervine esté afuera, no hay problema. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede, por ejemplo, haber creado un script que llame a un objeto que esté dentro de esa carpeta. Cuando yo la borre, Unity se va a dar cuenta que ese objeto que se iba a controlar con un script que yo creé, ya no está y se va a confundir y me va de pronto a aparecer un error.
Pero pues no es el caso, tranquilos, simplemente vamos a crear esta carpeta scripts. Si se va a crear otra cosa, pues creamos otra cosa. Listo, muchachos, entonces por ahora sería así como la manera de configurar nuestra carpeta proyecto. Si tienen alguna pregunta, muchachos, o damos por finalizada la sesión. Ya al momento de cerrar y de guardar, ¿se guarda con solo el save o guardar el proyecto completo, guardar con... Buena pregunta, mira, salvar la escena, si yo le digo salvar, estaría guardando la escena que yo estoy trabajando y salvar proyecto también. Cuando yo hago cosas como, por ejemplo, manipular el input, los input o cualquier configuración de la carpeta de proyecto, por ejemplo, una luz o algo así, que viene de manera predeterminada, si yo hago cambios en algún tipo de configuración de ese tipo, por ejemplo, ¿dónde están los inputs? Los inputs están por aquí. Project Settings, Input Manager. Entonces aquí están todos los inputs que uno puede llegar a tener. Voy a decir, por ejemplo, este cancel. Voy a decirle aquí que ya no sean 18, sino 19. Entonces, como es 19, el último me lo duplica. Yo a este le voy a llamar cancel lat. Y le doy play, digo, le doy enter y listo. Pero no voy a hacer nada más. De pronto me va a hacer quedar mal, pero vamos a ver si me hace quedar mal. Yo simplemente voy a decirle aquí salvar. ¿Listo? Solamente salvé la escena. Voy a cerrar voy a cerrar el proyecto de Unity. Lo voy a volver a abrir. Listo. Voy a ir otra vez aquí a, perdón, editor, project settings, input. Uy, está cancelado ahí. Uy, o sea que si me lo guardo. Pipa, mira acá una cosita. Editor, visible, remoto, versión. Creo que me lo está guardando de manera predeterminada solito, el solito. Sí, me lo está guardando de manera predeterminada. Pues se supone que el editor, el input manager, como es una sobre escritura que estoy haciendo algo que ya existe, pues se supone que no lo debe haber guardado. Pero bueno, creo que yo lo configuré para que me guarde solito. Salvar proyecto. Listo. Aquí lo volví a guardar, a guardar por si las moscas. Vamos a mostrarles acá otra cosa. Package Manager, Graphic, Input, Physics, Player. Oh, no, es de acá, mentiras. Aquí. Bien. Una cosa que se van a cerciorar ustedes cuando instalen es aquí en Preferencias. General. Sí. Aquí está. Autorrefrescar. Como está en autorrefresco, entonces guarda cambios de una vez. Bueno, los quería mostrar aquí, External Tools. Entonces, cuando ustedes vayan a instalar Unity, se van a cerciorar de lo siguiente. Obviamente, ustedes instalan Unity, se van a dar cuenta con lo que ustedes requieren, pues, lo que les diga Unity en el proceso de instalación, en esta versión, tranquilos que cuando necesiten cualquier otra cosa instalar, él se los va a permitir instalar. Pero básicamente en este External Tools, lo primero que les va a aparecer es esto, que es la opción de escoger el editor, ¿sí? En este caso, el editor predeterminado que yo tengo es Visual Studio Community porque es el único que yo tengo instalado en este momento. Entonces, solamente si tuviera más, ahora aquí me dice por extensión del archivo. ¿Por qué razón? Porque de manera predeterminada el sistema está configurado para entender que los archivos .cs, que es chat, se van a abrir con Visual Studio Community. Entonces, este o este da la misma. Entonces, aquí van a revisar esto. Si lo llegasen a aparecer, revisar estas dependencias
Si vamos a hacer algo para Android, posteriormente vamos a revisar que todo esto esté acorde. No necesariamente esta configuración, esto es lo que instala de manera predeterminada cuando yo le digo que lo instale, ¿no? Sino que pues es importante que lo tengan en cuenta. Para terminar, esta parte de las instalaciones, por ejemplo, si yo quiero instalar un editor X, le voy a decir que me instale, por ejemplo, este, por ejemplo. Entonces van a ver que aparece esto. Visual Studio Community, ya no porque ya está instalado este Android Mobile Support, OpenJDK, Android SDK. Por ejemplo, ese sería uno que si quieren que de manera predeterminada Unity va a instalar y sería muy importante que lo instalen. iOS, tvOS, estos iOS es para iPad, este tvOS es para televisores inteligentes. Obviamente depende si van a cacharrear con eso, pero yo diría que los importantes, Android, WebGL, para hacer juegos para ver a través del navegador, este Windows Will Support, si yo voy a importar para Windows, no Windows necesariamente el sistema operativo que nosotros usamos en el computador, ¿no? Me refiero es a las opciones que pueden llegar a existir para dispositivos móviles que trabajan bajo Windows. Documentación, este es clave que lo instale. Y a partir de ahí ya si quieren otro lenguaje, por ejemplo. Estos Profe, ya depende de aunque que necesita, pero realmente sería como lo que ustedes necesitarían. Este Mac Mobile Support es si, digamos, van a instalar, si van a crear un proyecto que luego lo van a llevar a Mac o lo van a compilar como aplicación para Mac. ¿Cuál es el pero? Eh, y es que, de todos modos, para trabajar con Mac hay que registrarse en el Apple Store, bien sea iPhone, iPad, porque ellos, a diferencia de Android, bueno, Android también te cobra una plática para uno poder desarrollar y compartir o vender en el store de Apple, pero la diferencia es que yo puedo generar una APK para Android, o sea, un archivo instalable para Android directamente sin la necesidad de utilizar la intermediación del store. Lo que no pasa con Mac. La única manera en la que yo puedo generar un archivo para instalarlo en un iPad o en un iPhone es utilizar el Apple Store. O sea, directamente tengo que tener un registro para que me permita hacer la compilación. De lo contrario, no lo puedo hacer. Entonces, eso hay que pagar ahí una muy buena cantidad de dinero anual para eso. Pero bueno, eso para eso les quería comentar. Sin embargo, así como esta configuración que están viendo ustedes, más que suficiente para lo que quieran hacer ustedes como tal. De manera predeterminada, obviamente, obviamente de manera predeterminada este Windows, pues para instalar en sus computadores. Sin embargo, este Universal Windows Plataforma, por ejemplo, esto para dispositivos móviles que traen bajo Windows. Y por aquí yo había visto algo. Si profe, van a trabajar con Linux, por ejemplo, serían estos. Y ya, aquí lo voy a decir porque no lo voy a instalar. ¿Qué me estaba preguntando? profe, una duda. Dime. Si por ejemplo yo estoy haciendo mis diseños de juego en 2D en Sprite y yo ya tengo como, digamos, una animación em, hecha con todos los frames y demás, si yo paso ese archivo a Unity, Unity lo toma como solo el primer frame o los puede coger todos. ¿Cómo exporta Sprite a Sprite? Déjeme le muestro. ¿Puedo presentar pantalla? Sí, dale, dale. Voy aquí a quitar la presentación. Listo. Entonces, deme un segundo, escojo aquí algún archivo. No, un segundo.
Ahora no está apareciendo. para compartir. Y si ya me apareció. Eh, Necesariamente creo un nuevo archivo. Entonces, por ejemplo, mire, Asprite lo que hace es que uno puede crear frames. O sea, uno, por ejemplo, aquí hago un dibujo y yo puedo crear un nuevo frame con, no sé, otro dibujo y uno nuevo con otro. Y yo aquí puedo reproducirlo como una animación. Ok, Entonces, mi pregunta es si Unity tomaría eso como solo el primer frame o lo tomaría como todos en conjunto. ¿qué archivo genera de manera nativa el programa? Señor, ¿Qué archivo genera de manera nativa el programa? genera coloca punto Sprite. Pues la verdad, mm, no creo que lo coja. Es decir, no creo que lo coja de manera nativa. Y cuando lo exportas, ¿en qué formato lo puedes exportar? No sé, es que nunca he intentado exportar. Ah, ok. Entonces era para saber si su merced ya sabía y poder. Pues la verdad, no, no sé. Pero lo que pasa es que como Unity ya viene con sus plugins en el Asset Store para manejar sprites, entonces, pero sin embargo, miremos. El programa se llama Se llama Asprite, pero creo que es de paga. Lo que pasa es que a mí, otro profesor de programación que yo tuve me pasó el programa, la APK gratis. ya, mira, a Sprite Toolbox, a Sprite Importer, pero son de pago. Entonces pensaría que en efecto sí permitiría, pero con plugins, importar el archivo y entendería el lenguaje, perdón, el programa nativo para poderlo importar. Mira, aquí hay dos. A Sprite Toolbox, a Sprite Importer. Este, uy, ay, no me tomé ay, milagro que este loco no me molesta por eso. Ok. Bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Vale, vale, todo bien. Entonces, sí, ahí sería, porque pensaría yo que no, tal vez, o sea, el archivo nativo, obviamente no pareciera que en efecto no lo recibiría. Pero entonces lo que podrías mirar es cuando tú vas a exportar los sprites, de qué manera te los permite exportar. Entonces, si te los exporta cada fotograma como un PNG separado, no hay lío, no hay lío, ¿sí? No habría problema porque, pues, si te diste cuenta, cuando uno arrastra los varios sprites, él genera solito la animación. Y ya la cadencia la controla uno. Esa cadencia entre un fotograma y otro, la controla uno. Pero lo importante es que si no existe la posibilidad de crear, por ejemplo, una hoja de caracteres, o sea, si por ejemplo, si la animación al exportar, él genera una hoja de caracteres, una hoja de sprites, perdón, como esto que estás viendo acá, este dibujito que estás viendo acá, pues ya sería diferente. Aquí no hay nada free, no, no hay nada free. Entonces, ese sería como lo que debería revisar. O Profe, sea, dime, dime, dime. usted está explicando sin compartir pantalla. Ay, carambas, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Oh my God. Listo. Entonces, bueno, aquí les decía que, encontré, pues les decía aquí, mira, hay 12 cacharritos. eh,
dos plugins bueno, hay varios de Sprite Animation World. Este que parece que es free. Ay, venga, Ave María Purísima. Está Ave María, venga, free. Bueno, aquí hay varios. Sprite Animation Workflow y Auto Importer. Uy, este está gratis. Este pareciera que también lo podrías manejar. Ah, aquí, ¿cuál de pronto sería como la cuestión como para revisar en este en particular? Te voy a poner acá el enlace. Es free. Y es que lo puedes, o primero pues al ser free, pues simplemente le das acá adicionar a mis access, luego lo importas y es revisar si este add-on, este access te permite coger el archivo nativo que tú creas en AirSprite y traerlo a Unity, tal cual como es y dentro del entorno de Unity poder procesar los sprites que maneje. Aquí pareciera que es así. Pareciera que sí, mira, aquí está dibujando un sprite. Me imagino que se conecta, tal vez genere los sprites como tal. Ni idea. Bueno, este no sé cómo funciona, pero pues estoy especulando. Pero podré experimentar con ese a ver cómo puede trabajar. De manera nativa, Unity es relativamente limitado con ciertas cosas. De manera, o sea, como viene el software, sin embargo, hay cualquier cantidad de paquetes para importar diferentes tipos de archivos, casi que sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues valdría la pena que investigaras. Este, por ejemplo, se nota que es free. Se nota, no, de hecho es free. Y ya, pues ahí tú miras mira, que hay Sprite Unity. Uy, una mano de videos. Genial. Entonces ahí sería como esa opción para que la cacharren. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces agradezco mucho su asistencia a la sesión. Nos vemos en una próxima sesión relativa a programación. Si revisan ustedes lo que ya se ha publicado de sesiones en línea, ya entramos en otro componente. Tienen sesión próximamente con el instructor Javier. Entonces ya nos veremos en cuanto a evidencias técnicas hasta nuestra próxima actividad proyecto, que es la número 2. Entonces, porfa revisar. Obviamente obviamente para cuando llegue ese momento ya estaremos trabajando en la nueva plataforma. Así que, pues por ahora simplemente terminé la actividad proyecto número 1. La recomendación, sí, muchachos, sería, como ya vamos a empezar a concretar la idea de juego, es importante que ya ustedes tengan claridad en este momento qué va a ser su proyecto y es como contestar la pregunta que me hacían al principio en las primeras sesiones. Si lo que se está haciendo se va a trabajar o se puede trabajar otra cosa. Es importante que lo que ya hemos venido haciendo, ¿sí? Lo que ya hemos venido haciendo, si no es lo que se va a presentar como proyecto formativo, empiezan a trabajar en eso. Voy a poner un ejemplo. Profe, yo como idea presenté un juego 2D donde dos canguritos saltan una barda. Ah, bueno, pero su proyecto formativo es ese. No, no es 2D ni son canguros. Es un juego de simulación donde un gato maneja un avión. Ah, bueno, pues para cuando lleguemos a esa instancia de la actividad proyecto 2 donde ya vamos a plantear el pitch document, pues ahí usted ya tiene que tener claro todo eso. ¿Sí? Entonces es importante que ya empiecen de lo que nosotros hemos elaborado hasta el momento, tener claridad sobre eso. Por eso les decía, la idea es que sea ya lo que ustedes van a hacer. Ahora es factible también que en la medida en lo que hemos ido avanzando, ustedes hayan dicho, no, yo como que no me le meto al 3D porque no lo manejo, más bien metámosle al 2D, háganle. ¿Sí? O sea, no hay ningún inconveniente que ustedes también estén cambiando bajo ese criterio. No importa. O sea, también tenemos realmente la formación en etapa lectiva dura apenas año y medio. Es muy poco tiempo cuando apenas se está aprendiendo a desarrollar.
para hacer un juego. Es muy poquito tiempo, teniendo en cuenta que al menos la mitad de ese tiempo, en cuanto a cronograma, al menos, o máximo más bien, son evidencias técnicas. ¿Sí? Yo me atrevo a decir que máximo sí, la mitad más o menos del tiempo de formación son evidencias técnicas, todo lo demás es transversales, más o menos. De pronto estoy especulando, obviamente si ustedes se fijan en el cronograma general se van a dar cuenta de qué tan exacto, de qué tan preciso estoy siendo al decir que la mitad o un poco más o un poco menos. Pero sí es importante que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Lo querían hacer en 3D, pues ahora, ese 3D también involucra que no necesariamente ustedes deben hacer los modelos. Profe, es que yo no pude modelar el gato. Ah, pues se consigue un gato. O sea, voy a hacer el concept art del gato y voy a tratar de conseguir un modelo que se parezca al dibujo que yo quiero. Ya el modelo hecho, pues lo pueden cambiar, pueden hacer una... Es decir, ustedes pueden recurrir no necesariamente a hacer cosas desde cero. Esta titulada no es de modelado 3D, no es de dibujo 2D, no es de concept art, es una titulada de desarrollo de videojuegos, lo que significa que algunos elementos ustedes pueden descargarlos, comprarlos, lo que necesiten, sin ningún inconveniente, o sea, eso no hay ningún problema. ¿Qué sí pasa? Que algunas evidencias que, como les decía en un momento, algunas evidencias que tienen un carácter creativo, de acercamiento al diseño, al modelado, al dibujo, pues obviamente lo que se presentará como evidencia deberá ser original desde esa perspectiva. Pero a la hora de ya realizar el juego, obviamente se puede recurrir a cosas que se adquieran por otro lado. O sea, eso no tiene ningún inconveniente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, fíjense que nomás en lo free que hay acá, con solamente esto que pregunté, pues hay access free y si yo los uso no pasa nada. O sea, me van a demandar, ¿no? ¿Por qué? Para eso está ahí, para eso. Para que la gente lo use y lo adapte o lo trabaje o sobre eso cree lo propio. Muchos hemos aprendido a hacer muchas cosas sobre lo que ya está hecho. Es decir, si ya la rueda está inventada, yo simplemente aprendo a hacerla de tal manera que yo la haga más ancha, más alta, más larga, según lo que yo necesite. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, muchachos. Muchachos, entonces les agradezco mucho su asistencia. Porfa, estar pendientes. Lo que les decía en algún momento, la idea es hacer estas sesiones de fundamentación de pronto entre semanas, si es posible, o de pronto fin de semana, de tal manera que nos adelantemos a la fase en la que vamos a ver programación para que solamente nos enfoquemos más en programar con Unity ya directamente, o sea, ya haciendo cositas, pero entendiendo la parte de fundamentación. ¿Listo? Muchachos, les agradezco mucho, que pasen una muy buena noche, que terminen de pasar una muy plácida y espiritual Semana Santa. Espero que sea un momento bien bonito para que pasen con su familia, con sus seres queridos, con ustedes mismos. Que Dios me los bendiga y pasen una muy buena noche. Muchas gracias, muchachos. Si quieren, se pueden ir retirando de sala. Voy a finalizar el compartir y parar grabación.